Es diferente ser líder a ser pastor. Ser pastor es conducir ovejas y es conducirla por caminos conocidos. Es conducirlas de acuerdo con la rutina, de acuerdo con las costumbres, de acuerdo con los modos probados, ¿verdad? Pero ser un líder no es eso. Ser un líder es definir nuevos caminos y es movilizar personas conscientes, inteligentes, variadas, con ideas diferentes, movilizarlos efectivamente hacia un objetivo que lleve al grupo, a la sociedad, hacia un nivel superior. O sea, el liderazgo no es nada más pensar que opinar o creer que está uno haciendo algo. La característica del líder es movilizar gente. ¿Hacia dónde? Hacia un objetivo común. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué? ¿Para qué? Para llevar la sociedad a un nivel superior. Esa es la definición más redonda del líder. Entonces, el líder, en términos generales, desarrolla nuevos caminos, nuevas formas, intenta nuevas cosas, reta los conocimientos, o sea, las ideas comunes arraigadas de la sociedad y hace que la gente piense y se inconforme con lo que, normalmente hace, ¿verdad? El líder está proponiendo continuamente cambios hacia ideas nuevas, porque en términos generales las sociedades tienen problemas, algunos de ellos bastante fuertes, y al final de cuentas la prueba de que se es líder o no depende de qué tanto esa persona moviliza a grupos o a ciudadanos hacia resolver esos problemas. Entonces tiene una connotación de movilización, de acción, de lograr que la gente actúe hacia un objetivo que es bueno. Entonces, ser un pastor es muy diferente. Entonces, quizá sí es cierto que sí es muy difícil en un país acostumbrado al conformismo, ¿verdad? Muy respetuoso del statu quo en general, ¿verdad? Muy respetuoso de la autoridad, de las jerarquías, ¿verdad? Estratificado, aunque no tanto como otros países, pero sí muy estratificado, digamos, a retar el statu quo. Pero si no hay un cambio, ¿verdad?, positivo en algo, entonces esa persona pues, será un buen administrador, ¿verdad? Y se puede tener mucho éxito siendo un buen administrador, pero eso no es liderazgo. O sea, se puede tener un éxito en un negocio, ¿verdad? Siendo simplemente pues buen operador, ¿verdad? Buen manipulador, pero probablemente no crees un nuevo negocio o una empresa o un concepto de empresa que subsista, que dure o que encuentre un camino competitivo si no haces cambios en la forma de comportarse del grupo. Así es. Entonces, el caso de Catcon, pues probablemente sea un ejemplo de si hubo ahí liderazgo o no. La verdad es de que yo fundé Catcon después de 15 años de estar batallando con una empresa, un grupo de empresas que estaban diseñadas con un modelo industrial anterior, el modelo de la economía cerrada, en una industria muy madura, que era ya muy madura, requería muchos cambios, pero no del tipo transformacional que estamos hablando. Y no tuve éxito. Tuve éxito al principio, ¿verdad? Y luego se estancó y luego al final de cuentas cayó. Entonces en esos 15 años lo que me sirvió a mí fue para aprender
muchas cosas. Y esas muchas cosas que aprendí fueron los que me ayudaron a KiCad llegar a ser pues una empresa que ahorita está produciendo, tiene fábricas en 10 países y estamos en todos los continentes y produciendo artículos de alta o de alta complejidad tecnológica, ¿verdad? Que son sistemas de control de contaminación de los vehículos. Y bueno, justamente ahí aprovecho para tomar la palabra y destacar a lo mejor dos grandes características de esta primera etapa, ¿no? Una donde enfrenta retos, efectivamente, en una economía cerrada, como dice, pero que finalmente ese tipo de retos los tuvo que superar dentro de las condiciones y características que existían en ese entorno, ¿no? En el país y a nivel mundial. Y bueno, supo sacar adelante a través de buenas decisiones o a través de buenos equipos o a través de justamente movilizar a la gente hacia los objetivos pues, que se planteó a nivel empresarial. Entiendo perfecto esta parte también de que el líder es alguien que reta el status quo y es alguien que busca, digamos, ser un poco disruptivo, si se permite la palabra, ¿no? Yo creo que tienes que ser bastante disruptivo. Si tú sobre todo quieres estás en una posición y aspiras a posición política o social o cultural o artística, si tú estás en una posición y quieres llegar a mero arriba, ¿verdad? Pues no lo vas a lograr si no logras diferenciarte, si no logras combatir el statu quo, ¿verdad? Que te impide en términos generales a ti lograr una posición en esa organización ya hecha de lo que estés, de la sociedad, o de la industria, o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que ser disruptivo para ser diferente, para llamar la atención con cualquier producto que tú metas al mercado, ¿verdad? Pues tú tienes que ser diferente, tienes que llamar la atención. Y a veces en una sociedad, digamos, tan estratificada como la mexicana, eso no se ve bien. Que tú seas diferente, que seas disruptivo, que opines de cosas que a lo mejor no son las que acepta la sociedad, que tengas opiniones diferentes a las del establishment, ¿verdad? Pues que hasta cierto punto critique, digamos, el estado. Se mezcla un poco el tema liderazgo con el tema de negocios, ¿verdad? En este caso es muy importante para los negocios estar en mercados crecientes, ¿verdad? Y no necesariamente bien abastecidos. Y aprovechar los cambios tecnológicos, ¿no? En este caso, ¿verdad? Los convertidores catalíticos pues estaban apenas entrando a México y eran obligatorios a partir para las camionetas a partir de 1994. Entonces, cuando entramos nosotros en esto, ¿verdad? Era un cambio necesario. El convertidor catalítico no era un producto maduro, era un producto novedoso, muy necesario por las leyes de control de contaminación. Y su mercado pues, era creciente. Entonces, eso es algo que es muy necesario en los negocios, estar en mercados nuevos, grandes y crecientes. Pero bueno, ahí es donde entra también la habilidad de liderazgo, de diferenciarte, de tener visión, de buscar nuevos rumbos. O sea, yo no sabía lo que era un convertidor catalítico, nunca había visto uno, no sabía ni qué era. Entonces, cuando tú analizas qué es, para qué sirve todo eso, ¿verdad? Empiezas a ver que el mundo va hacia allá, ¿verdad? Recuerdo, había leído un viaje a Hong Kong, había leído un newsletter ahí de negocios y una de las 10 cosas que decían ahí de los negocios exitosos era
entra en los temas de control ambiental. Fíjate, hace mucho tiempo, ahora más todavía en este momento. Bueno, los convertidores catalíticos eran uno de ellos. Entonces, una persona conforme con el statu quo, conforme con su situación conservadora, pues no va a entrar a producir esas cosas nuevas, ¿verdad? Va a entrar a lo mejor a buscar ampliar su negocio actual y no buscar algo nuevo. Yo creo que esa es una función, como digo, del líder, es decir, oye, encontramos un cambio hacia un nuevo patrón. Ahora, en este caso, el socio, el tecnólogo, en una compañía norteamericana, ¿verdad? Y estaba buscando un licenciatario, un socio. Y vieron muchas empresas en México y muchas de ellas muy grandes tenían una administración bastante conservadora o normal, eran eficientes para lo viejo, ¿verdad? Pero no estaban echadas para adelante en lo nuevo. Y nosotros sí, o sea, nosotros teníamos el concepto muy claro y habíamos ya aplicado en las empresas anteriores estrategias nuevas de manufactura de clase mundial, de lean manufacturing, ¿verdad? De just in time, de control total de calidad, que en esos tiempos era muy raro en México. Teníamos una administración muy austera, teníamos una administración muy rápida, y entonces eso, plantas muy limpias, eso los impresionó. Y a pesar de que tenían posibilidades de irse con compañías 20 veces más grandes que nosotros, ¿verdad? Dijeron, no, pues ustedes son muy buenos. Entonces, ya que entramos en ese negocio, con ese socio, aplicamos todavía más fuerte todos esos temas nuevos en ese tiempo de manufactura a nivel de la manufactura, ¿cómo se llama?, de clase mundial. Tú no te acuerdas, pero en México, antes de la apertura, pues se decía que México no era capaz de producir productos y servicios de clase mundial, que éramos muy inadecuados, que éramos mexicanos, que no sabíamos, que no éramos disciplinados, y la verdad que mucha gente creyó eso, no cambió y ya no está aquí, ¿verdad? ¿Cómo formar líderes? O sea, yo sé que son preguntas fáciles de responder. Ahora sus hijos están a cargo y muy particularmente uno de ellos que está como director global y bueno, pues cómo formar a un líder, ¿verdad? Para todos aquellos que ya tenemos hijos de cierta edad y que nos resulta importante también cómo formamos a líderes. Lo primero es cásense bien, hombre. Cásense con la... Cásense con la mujer apropiada, ¿verdad? Sin duda alguna. Sí, eso es lo primero, ¿verdad? La receta número 1. Y lo segundo, pues es como muchas cosas, ¿verdad? Pues es con ejemplos. O sea, tú no puedes estar hablando una cosa, estar pensando una cosa, hablando otra cosa y haciendo otra cosa. Eso se llama falta de integridad. Cuando tú estás, tu mente, tu boca y tu acción es diferente, eres una persona que no tiene integridad. Entonces, pues nadie te va a seguir, ¿verdad? A menos que sea alguien interesado en la política. Si te vas a dar un hueso a alguien, o hay interés de ese tipo, pues sí, te van a seguir, diga lo que digas, diga lo que hagas. Pero un liderazgo efectivo no lo vas a hacer si no lo haces con el ejemplo, con la constancia, ¿verdad? O sea, tienes que dar ejemplo y ser constante. Es una mezcla muy curiosa entre ser terco, ¿verdad?, y al mismo tiempo ser flexible, porque una persona terca, pues es fácil que fracase si no cambia o no ajusta en el momento apropiado. Pero no puedes estar completamente ajustando, ¿verdad? Y no defendiendo los valores que tienes, o sea, la estrategia, la idea fundamental del negocio. La idea fundamental del negocio la tienes que establecer tú como cabeza del negocio, que al final de cuentas tú eres como el capitán de un barco, ¿verdad? Chiquito o grande, pero eres un barco, y si tú estableces mal el rumbo, ¿verdad?,
o no abasteces adecuadamente el barco, o lo pones en riesgo, o no tienes la tripulación adecuada, pues todo el mundo que va en el barco va a sufrir. Entonces, yo digo que ya sin bromas, cásate bien, haz que tu esposa se dedique mucho y tú a educar a tus hijos con el ejemplo, ¿verdad?, de los dos. Y en él, y sé íntegro, se piensa, habla y haz lo mismo, y sé constante, ¿verdad? El ejemplo, a la larga, te va a producir muy buenos resultados. Sí, En claro. ese ejemplo, ¿verdad? En ese ejemplo, la jerarquía de valores es muy importante. O sea, tienes que tener como dice Covey, el true north. Tienes que tener claramente qué quieres, a dónde vas, ¿verdad? Y cuáles son tus valores. Y esos valores tienen que ser esencialmente buenos. No porque seas un samaritano, porque eso es lo que te conviene. Y eso Claro, es lo que funciona. Y sobre todo cuando tienes empresas familiares, ¿verdad? Porque pues, hay una problemática difícil de manejar entre una empresa, pues, de carácter familiar global, ¿verdad? Y la familia. Se puede, ¿verdad? Pero es difícil y requiere que haya habido una formación de las dos entidades, ¿verdad? Que casen ahí, ¿verdad? Por otro lado, pues uno empiezas con una idea, a la vuelta del tiempo te haces betabel, ¿verdad? Y llegan los hijos y pues tienen otras ideas que pueden ser mejores, ¿verdad? Pues también tienes que dar oportunidad de que, ideas nuevas, pues que se experimenten, ¿verdad? Y estar tú seguro de que no te quedaste obsoleto. Ese es otro de los principios, digamos, de un liderazgo largo. Mantenerse constantemente aprendiendo, ¿verdad? O sea, ahorita te quedas obsoleto en 2 años, ¿verdad? Si no sigues leyendo, estudiando, conociendo, aprendiendo. Y si apagas el switch de la curiosidad, ¿verdad? De la curiosidad de niño, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Cuál pudiera ser su visión de cómo construir nuevos liderazgos en la base política? Pues esa es una pregunta que ahorita traemos todos en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué México no ha producido líderes de nivel, de categoría, pues, de alto nivel, ¿verdad? En los últimos, no sé, 30 años, 40 años. Digamos que se hace un análisis de los últimos presidentes, de los últimos 10 presidentes, y dices tú, ay, ching, pues quizás se salva uno o dos, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues son malos, ¿verdad? O malos, o mediocres, de mediocres para abajo. Ve uno a los gobernadores y de 32 gobernadores, dices tú, ay, caray, pues yo creo que habrá 3, 4 o 5 buenos, ¿verdad? Y pues no hablar de los presidentes municipales igual, y de los diputados, pues no se diga. Entonces, ahí traemos un problema. Y ese problema no tanto es del pueblo de México, es un problema, no es del ADN mexicano, ¿verdad? Más bien es un problema del sistema que produce esos líderes. O sea, es como si tú tienes un sistema de producción que no está en habilidad de proceso, ¿verdad? O sea, siempre te produce piezas malas. Necesitas arreglar el sistema porque te produzca piezas buenas. En este caso también el sistema te está produciendo sistemáticamente liderazgos mediocres o malos. Y habrá que analizar muy bien ese sistema, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con los incentivos que hay ahí, ¿verdad? O sea, tiene que ver mucho con que ser político es negocio, con que tener un partido político es negocio porque el gobierno, nosotros los ciudadanos te pagan todo, que porque vives muy a gusto, que porque no hay accountability, ¿verdad? Que porque no necesitas ser muy bueno para ir progresando, etc. Y lo segundo que podemos hacer, ¿verdad? Es apoyar las organizaciones que están buscando valores políticos que nosotros apoyamos, ¿verdad? Por no necesariamente que sea un partido político, puede ser la gente que anda buscando
pues que haya más democracia, que haya más transparencia, que haya equilibrio en el Congreso, que haya más rendición de cuentas, ese tipo de actividades, apoyarlas. Y en ese Porque sentido, si no las apoyamos, ¿verdad? Pues estamos dejando todo eso en manos de personas que a lo mejor no tienen los valores que tenemos nosotros, ¿verdad? No, no crecer por crecer, que crecer es la única manera en donde la gente va a encontrar el trabajo que necesita y buenos sueldos y buenas oportunidades. O sea, el país tiene que tener una economía en crecimiento para que la gente crezca. No hay de otra manera. Digan lo que digan, que la desigualdad y que lo que sea. La desigualdad nomás se corrige con crecimiento acelerado. Entonces yo estaba muy insatisfecho con eso. Y debido a eso participaba mucho, opinaba y en contra de amigos y no amigos, economistas, no agraviando a los presentes, que creo que los economistas han sido muy malos en este país. Y han tenido mucha influencia, ¿verdad? Como los políticos. O sea, es una profesión que ha buscado y logrado influencia social, ¿ya? Y, ahorita le, y no han estado a la altura. ahorita le cuento el chiste de los contadores también para regresar de No, la... pero no ha habido ningún contador secretario de Hacienda, por ejemplo. No ha habido ningún contador presidente del Banco de México, gobernador del Banco de México, ¿verdad? O casi no ha habido de PM, son puros economistas, pero la política económica del país, ¿verdad? La han fijado los economistas. Entonces, a mí no me gustaba la política, me sigue sin gustar la política económica, está esencialmente equivocado. Pero también hace 30 años estaba. Altas tasas de interés, oligopolios de grandes empresas que impiden el crecimiento del chico, un gobierno que está aumentando impuestos, la electricidad muy cara, las vías de comunicación para transportar los productos muy caras, los ferrocarriles oligopolizados, los bancos que no prestan, el dinero carísimo, inexistente, todas esas cosas son propias de un país estancado, ¿me entiendes? Ya no, Yo no creo sabemos que exactamente de hace 30 años o de ahora. pues, es que es lo mismo. Por eso. Desgraciadamente, ahí te das cuenta de lo frustrante que es, ¿verdad? Decir, esto está mal, de ver otros países, de ver Asia, de ver China, de ver Taiwán, de ver Corea, Japón, de ver Estados Unidos, y dices tú, pero ¿cómo no se dan cuenta? O sea, ¿qué nos falta? A los líderes, ¿verdad? Porque yo creo que la gente hasta cierto punto en ese tema está muy indoctrinada también, siendo los empresarios. O sea, se les metió la teoría neoliberal y que el control de la inflación, y que altas tasas de interés, y que el gobierno, déficit bajo, y que no sé qué. Y eso lo agarraron los empresarios como si estuvieran diciendo, oye, te voy a ayudar a que vendas más, te voy a ayudar a que produzcas más y te voy a ayudar a que inviertas más. Que es exactamente todo lo contrario. O sea, sin dinero, con altas tasas de interés, con altos impuestos, con energía cara, pues carajo, si inviertes realmente nomás porque este país es un país muy joven, ¿verdad? Es un país muy poderoso, es un país con muchísimas cosas buenas. Pero cualquier otro país con menos cosas de estas estuviera en la miseria peor que como estamos nosotros, ¿verdad? Entonces a mí eso no me gustaba y no me gustaba y me puse, por un lado, a discutir eso públicamente y me acuerdo un día que un amigo que trabajaba por ahí en el Banco de México me habla y me dice, estás equivocado y lo que pasa es que eres un ignorante. Y yo, pues no soy tan ignorante porque soy empresario, ¿verdad? Y yo vivo lo que tú predicas, cabrón. Y yo sí invierto, y yo sí arriesgo, y ninguno de los economistas que andan ahí, ¿verdad? Invierte un peso en nada, ¿verdad? Invierten en CETES y en dólares y se acabó. Pero de todas maneras me entró la mosca y dije, pues déjame ir a estudiarme algo. Y tenía un tiempo en mi negocio y me fui, conseguí inscribirme en Harvard en la Escuela Kennedy de Administración Pública a una maestría de Administración Pública a los 60 años. Y ahí entré, me pasé un año y medio muy bueno, saqué mi maestría en Administración Pública de Harvard y luego regresé y dije, bueno, aquí tengo un papelito, cabrón. Yo soy maestro, tú eres doctor, pero mi escuela está mejor que la tuya, así es que ahí estamos empatados. Ahora sí, voy para adelante, ¿no? Así tú me decías. Sí. Total, eso me dio cuando menos ya el permiso de que no me dijeran ignorante. Pero vuelves otra vez al tema, movilizar gente.
O sea, al final de cuentas, la política económica es una política, es algo que está favorecido por grupos de gentes, ¿verdad? Y si tú no movilizas gente en contra de esa política, pues nunca va a cambiar. Entonces, yo dije, pues tengo que movilizar gente, tengo que hacer una asociación de empresarios que medio le entiendan a esto, ¿verdad? Que quieran entenderlo, que estén insatisfechos con la situación de tasas de interés altas, de que los bancos no prestan, de que el gobierno esté muy caro, de que la energía está cara, de que el tipo de cambio siempre está sobrevaluado, para hacer esto. Y ahí nació la ley, en apoyo de unas políticas de alto crecimiento económico y darle oportunidad a las pymes, ¿verdad? Que van juntas, porque parte del problema de falta de crecimiento en México es la existencia de oligopolios. Y en los oligopolios no te dejan, ¿verdad? No te dejan entrar, apenas estás abriéndote y ¡pum! Te agarran y te sacan de una manera o de otra, no es negativo. No tirar la toalla, no darse por vencido y finalmente es un reto de muchos años, es una descomposición del sistema también de muchos años. Se requieren más líderes movilizadores, más líderes con iniciativas para cambiar este país y pues también organizaciones que estén dispuestas a tomar digamos, salirse de su zona de confort y ese riesgo ¿Sí? para lograr las cosas. Yo creo que en esta nueva era de la digitalización y la economía digital, economía compartida, pues también se van a dar oportunidades en esos espacios, ¿no? Ya no es tan fácil ocultar todo tipo de fechorías o todo tipo de acuerdos en lo oscurito. Ahora la economía digital permite un poco eso, no digo que lo resuelva, pero también permite difundir ideas inteligentes y causas nobles como pues también las que se proponen a través de la ley. Y en lo que a mí respecta, pues este programa está orientado justamente a eso, a despertar un poco las conciencias y a Sí, sí, sí. entre la comunidad. Y siempre digo, aunque suene eslogan, así sea una sola persona que se cambie, pues es una persona que estará contribuyendo con la creación de valor de lo que requiere nuestro hermoso México, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerle. Seguro habrá alguna otra oportunidad de darle continuidad. Sí, cómo no. Yo creo que ya he hecho bastante. Pero por eso estoy aquí, Canek, por eso exactamente. Que ante una persona o dos les llegues, vale la pena participar en estos esfuerzos como el tuyo, ¿verdad?